Vamos a meternos de lleno en uno de los enigmas más extraños y, sobre todo, más silenciados de los últimos años. Es una historia que lo tiene todo: ciencia, un toque de conspiración y, ojo, una posible advertencia que podría venir directamente de nuestro propio futuro. Vamos a explorar juntos las pruebas que hay. Todo arranca con esta idea, con esta imagen, una línea temporal que de repente conecta nuestro presente, el año 2023, con un futuro que parece lejano y bastante oscuro, 2084. Y el puente entre ambos, un supuesto mensaje que aparece en Buenos Aires, un hallazgo que la verdad desafía toda lógica. Y claro, esta es la pregunta del millón, la que lo envuelve todo. ¿Podríamos estar ante una ventana real a lo que nos espera? ¿O, por el contrario, estamos hablando del engaño más sofisticado que se haya creado jamás? Para intentar decidirlo, no queda otra que examinar las pruebas. El corazón de este misterio realmente no es tanto el objeto que encontraron, sino lo que había dentro. Así que vamos a empezar por la primera pieza de este puzzle, una serie de fotografías que pintan un futuro, la verdad, bastante apocalíptico. A ver, estas imágenes son de lo más inquietantes. Lo que muestran es una Buenos Aires completamente en ruinas. El icónico obelisco, por ejemplo, está en el suelo, derrumbado. En la Plaza de Mayo se ven pancartas que sitúan la escena claramente en el año 2084, con mensajes muy crípticos como «No al apagón de historia». Pero lo más raro de todo es la gente. La ropa que llevan es una mezcla imposible, como de estilos del siglo XIX, pero con tejidos sintéticos que a día de hoy no podemos identificar. Vale, la pregunta es obvia. ¿De dónde demonios salieron estas fotografías imposibles? Para entenderlo, tenemos que rebobinar e irnos justo al momento exacto en que todo esto se encontró. La secuencia de los hechos, la verdad, está bastante bien documentada. Todo empieza en septiembre de 2023. Unos estudiantes de arquitectura están en una casona abandonada y desentierran una caja de metal. Horas más tarde consiguen abrirla, y dentro se encuentran una cámara con un diseño muy extraño, y junto a ella las fotos que acabamos de ver. Al día siguiente, siendo conscientes de que aquello no era normal, lo entregan todo a un laboratorio de la universidad para que lo analicen. Y es aquí donde el misterio se hace todavía más grande. El análisis del artefacto empieza a revelar una anomalía tras otra. El material se parece a la baquelita, sí, pero su composición química es desconocida. Las inscripciones que tiene grabadas están en un idioma que nadie ha podido identificar. Y lo más revelador de todo, el chip que lleva dentro tiene un puerto de conexión que es ilegible para cualquier dispositivo moderno. Y por si fuera poco, la cámara emitía un zumbido constante, muy débil pero constante. Con un objeto tan sumamente extraño entre manos, la comunidad científica lógicamente se puso en marcha. Pero es que cada paso que daban en la investigación, en lugar de aclarar algo, solo añadía más y más capas de extrañeza al asunto. La figura clave en esta fase es Ramiro Altamirano. Él fue el investigador que recibió la cámara en el laboratorio, y sus primeros análisis técnicos no hicieron más que confirmar la sospecha inicial, que estaban ante algo que se escapaba por completo a cualquier explicación convencional. Lo que el análisis de Altamirano reveló era un contraste imposible. Por un lado, la emulsión química del papel de las fotos no se correspondía con ningún proceso industrial que conozcamos, ni antiguo ni moderno. Y por otro, el puerto de conexión del chip era sencillamente incompatible con nuestra tecnología. O sea, no parecía una falsificación, era algo tecnológicamente distinto. Y justo cuando la investigación empezaba a coger algo de forma, de repente, todo se esfumó. Las pruebas y también las personas clave que estaban involucradas empezaron a desaparecer sin dejar ni el más mínimo rastro. 43 minutos. Hay que quedarse con esta cifra porque es crucial. No es una hora, no es media hora, son 43 minutos exactos. Un lapso de tiempo sospechosamente preciso durante el cual las cámaras de seguridad del laboratorio de la universidad dejaron de grabar, justo la noche en que todo desapareció. Si juntamos todas las piezas, la secuencia de los hechos sugiere una operación coordinada, casi de manual. Primero, el robo. La cámara y las fotos desaparecen de un laboratorio que en teoría era seguro. Segundo, la censura. Alguien sube las fotos a Reddit y en menos de 12 horas el post ha sido eliminado. Y tercero, el silencio. Toda la gente clave en el hallazgo desaparece de la vida pública. La magnitud del encubrimiento fue, desde luego, total. Martín Lescano, el estudiante que encontró la caja, desapareció sin más. Se cree que pudo huir al sur de Chile. Ramiro Altamirano, el científico, suspendió su cátedra y borró todo rastro de su presencia en redes sociales. ¿Y los demás estudiantes? Pues fueron silenciados con acuerdos de confidencialidad. El caso, oficialmente, se dio por cerrado. A falta de pruebas físicas, que ya no existen, solo nos queda una teoría. Una idea bastante radical que intenta explicar no solo de dónde salió la cámara, sino también por qué había tanto interés en que todo esto se silenciara.
La hipótesis más atrevida se basa en un concepto de un físico llamado Robert B. Marchand, la interferencia desde el mañana. La idea, para que nos entendamos, es que la información o incluso objetos podrían viajar hacia atrás en el tiempo, pero no como un viaje controlado, sino más bien como si fueran ecos o perturbaciones del futuro que de alguna manera se manifiestan en nuestro presente. Y aquí es donde todo encaja de una forma muy inquietante. En una de las fotografías del futuro, casi imperceptible, había escrito una ecuación. Pues bien, esa misma ecuación apareció en los cuadernos privados de Marchand, el físico de la teoría de la interferencia temporal. Es una coincidencia demasiado grande como para ignorarla. Y esto nos lleva a la que era la hipótesis central de Altamirano, la que formuló justo antes de desaparecer. Él creía que la cámara no era una reliquia del pasado, sino una advertencia enterrada, un mensaje enviado desde el futuro, no para comunicarse con nosotros, sino para intentar evitar el colapso que las propias fotos estaban mostrando. Alguien cercano a toda esta investigación lo resumió con una frase que es potentísima. Encontrar esta cámara fue como hallar un eco de un grito que aún no se ha dado. Es una metáfora perfecta para un mensaje que llega antes de que ocurra la catástrofe que supuestamente lo provoca. Y con todo esto sobre la mesa, volvemos a la pregunta del principio, pero ahora con mucho más peso. Si esta historia es cierta, ¿esas imágenes muestran un destino inevitable que estamos condenados a cumplir? ¿O eran en realidad una advertencia que, al ser silenciada, hemos dejado pasar? La respuesta, por ahora, sigue totalmente oculta.